Maestría en Ciencias Políticas, mención Políticas Públicas. Del sueño a la pesadilla. La relación entre los movimientos indígenas y el Estado en Ecuador, 1990-2018. Materia, Historia Política del Ecuador. Docente, Israel Patricio Celi, Toledo. Alumna, Mayra Gabriela Villegas y Piales. Continuamos. Podemos mencionar la referencia bibliográfica completa del sueño de la pesadilla, lo cual vamos a referirnos a un libro necesario que refiere el antes, el ahora y el después del Ecuador, con el fin de entender una perspectiva que ha sido durante cientos de años invisibilizada y minimizada, la del movimiento indígena. Del sueño a la pesadilla. La relación entre los movimientos indígenas y el Estado en el Ecuador desde el año de 1990 al año 2018. Escrito por Fernando García Serrano. Publicado por Universidad Andina Simón Bolívar en el 2022. Edición, primera edición. Siendo la editorial Flaxo Ecuador por Advi Ayala, el lugar de publicación Quito, Ecuador, año de publicación en el 2001. Número de páginas publicadas, 200 páginas publicadas y los correspondientes ISBN, tanto para la editorial Advi Ayala como para Flaxo Ecuador. Podemos presentar un resumen del libro del sueño a la pesadilla, en el que se puede resaltar que este libro analiza y describe la historia, organización y participación del movimiento indígena en Ecuador. Expone su multidiversidad, sus luchas y el sueño de construir una democracia plurinacional e inclusiva. De igual manera, se analiza los temas como las tensiones, el liderazgo y las propuestas políticas del movimiento indígena. Desde un contexto histórico, García Serrano ofrece un enfoque crítico que revela tanto los avances como las contradicciones internas del movimiento, como las luchas por la autonomía y los desafíos de articular una propuesta alternativa de poder desde la plurinacionalidad. Se enfoca en sus inicios desde sus bases comunitarias hasta su inserción en el sistema político formal. A través de 7 capítulos, se destacan 2 estudios de caso, Cotopaxi y Morona Santiago, siendo en estos los cuales se evidencia formas concretas de autogobierno. También aborda las tensiones entre la institucionalización del movimiento a través de Pachacuti y su lógica comunitaria originaria. De igual manera, podemos mostrar un análisis crítico del libro del sueño a la pesadilla, en el cual se puede destacar una estructura sólida y muy coherente, siempre apegada a la realidad que se ha vivido en donde estamos actualmente. El autor combina fuentes académicas, ciertas entrevistas, la observación directa y el análisis contextual, lo cual permite construir un relato riguroso. Utiliza ciertos insumos teóricos del pensamiento colonial, el pluralismo jurídico y la sociología política, ubicando al lector dentro de las interrogantes de la construcción estatal en el Ecuador. Entre sus principales fortalezas están la profundidad analítica, la claridad argumentativa y el abordaje de procesos territoriales específicos. Sin embargo, presenta limitaciones. El enfoque de género es marginal, en lo cual se pudo haber incluido de mayor manera las voces femeninas y no se profundiza en el papel de las mujeres dentro del movimiento indígena.
Asimismo, aunque se menciona el extractivismo como un problema totalmente estructural, no se analiza a fondo su relación con las estructuras de poder local y los falsos líderes que se aprovechan de la ignorancia de un pueblo históricamente relegado. De igual manera, en el contexto, el libro es publicado posterior a las protestas sociales de octubre, en donde el Ecuador fue declarado un estado de emergencia. Aquí se presentó como ente que el principal actor de la protesta y las movilizaciones que se desarrollaron en el 2019 fue el movimiento indígena, teniendo su actitud un rechazo de las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenín Moreno. Así se presentan ciertos objetivos, en los cuales podríamos mencionar 4, refiriéndonos a uno de ellos, el que es comprender de mejor manera la relación Estado-pueblos originarios en el Ecuador plurinacional, entender desde el análisis la reconfiguración de los movimientos sociales y la crisis de representación en Ecuador. Aportar en la formación de estudiantes de ciencias sociales, activistas, líderes comunitarios y formuladores de políticas públicas. De igual manera, visibilizar la complejidad del movimiento indígena como actor político, no solo reactivo, sino también con un propositivo. Se pueden mencionar ciertos objetivos, los cuales todos están enfocados en entender el estado originario de los pueblos en el Ecuador plurinacional. Aquí se presentan ciertas aportaciones y relevancia. El sueño de la pesadilla es un libro en el cual sobresale como contribución reconocer al movimiento indígena como un actor importante dentro de la política ecuatoriana, la cual marca el Estado ecuatoriano, y como un generador de conocimiento político, la cual brinda una historia, un antes y un después y una línea de tiempo de cambio. Rompe con la mirada asistencialista y paternalista, mostrando que los pueblos originarios no solo piden derechos, sino que propositivos, con nuevas formas de organización, propósitos de economía y de justicia desde la práctica comunitaria. La noción de autonomía no solo se enfoca, es tratada como un ideal abstracto, sino como un proceso en disputa, con avances y retrocesos, pero presentes en el espacio político. Es así que se presentan ciertas limitaciones y aspectos críticos, los cuales se pueden describir. Uno de ellos es la ausencia de un análisis robusto del tema del género. No desarrolla suficientemente el rol de las mujeres indígenas, lo que invisibiliza el liderazgo femenino y las luchas propias de las mujeres dentro de esta comunidad. El análisis de la participación electoral podría profundizarse más en las contradicciones y consecuencias de esta articulación política, especialmente en cómo afecta a la cohesión interna del movimiento y su relación con el Estado, refiriéndonos al movimiento de unidad plurinacional Pachacuti. Débil sistematización de datos empíricos, mínima data estadística y metodología que permite evaluar cuantitativamente el impacto político, electoral o institucional del movimiento indígena. El autor emplea un lenguaje altamente especializado, técnico, teórico, en ciertos capítulos que puede ser difícil de comprender para personas que no están familiarizadas con los términos o enfoques académicos utilizados. La cobertura geográfica limitada se analizan 2 estudios de caso importantes. Se menciona tanto Cotopaxi, Morona, Santiago, pero existen ciertas zonas que se dejan de lado, lo cual siempre se ha mantenido una fuerte presencia indígena, como es Imbabura, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, lo cual quedan fuera del análisis. De este modo se puede presentar, después de la lectura del sueño a la pesadilla, una conclusión y una valoración personal. El libro del sueño a la pesadilla es una obra provocadora, valiente, real, urgente y necesaria.
Permite pensar y reflexionar en nuestro país desde las bases, desde lo comunitario y la diversidad. Su título anticipa la idea de una utopía en crisis, pero también abre la puerta a la reconfiguración del horizonte político en el Ecuador. Destacó la capacidad de su autor de sostener la mirada empática, pero a la vez crítica para mirar y analizar el movimiento indígena del Ecuador. Recomiendo su lectura a quienes desean comprender los desafíos de una democracia intercultural y los límites del modelo estatal vigente. El libro aporta herramientas teóricas y prácticas para pensar más allá del Estado, nación homogéneo y avanzar hacia formas más equitativas de convivencia política. Ofrece una mirada crítica pero también esperanzadora sobre las posibilidades de transformación real desde los pueblos originarios. Leer es una invitación a comprender lo inclusiva que es la democracia, el poder y la identidad multifacética de la política ecuatoriana.